Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Buenas noches con todos, bienvenidos a las noticias de hoy. ADN controla la Asamblea Nacional. Hoy lograron la presidencia, la primera vicepresidencia y 2 vocalías en el CAL. Hola Diana. Hola Milton, amigos, buenas noches. Mientras la Revolución Ciudadana se fractura y se queda sin puestos directivos, Karen Aro sigue la jornada inaugural de hoy en esta nueva asamblea. Ya mismo nos cuenta. La bancada de gobierno toma el control de la Asamblea con el apoyo de una facción de Pachacuti que deja sin espacios de poder en el legislativo a la Revolución Ciudadana. Hubo incidentes en la sesión. Vámonos por la información del momento porque la sesión sigue todavía. Karen Aro está en el legislativo para contarnos los detalles de esta jornada que empezó 10 de la mañana. Karen, hola. Así es, Milton, amigos televidentes, buenas noches. Suman ya 10 horas de sesión del Pleno de la Asamblea Nacional en este día de posesión, de inauguración y de elección de las nuevas autoridades de este periodo legislativo. Es importante contarles que hace minutos nada más se retomó esta sesión, luego de más o menos unas 3 horas de suspensión que dio el presidente de la Asamblea Nacional, pues no hubo un acuerdo para elegir la segunda y la tercera vocalía del Consejo de Administración Legislativa, así también de secretario y prosecretario. Se retomó la sesión, contarles que ya se logró elegir a un secretario, que se trata de Giovanni Bravo, y también de prosecretario del señor José López, quienes justamente ya están en funciones. A esta hora se emocionó ya por parte del asambleísta Adrián Castro, de la bancada de gobierno ADN, como candidato a la segunda vocalía del Consejo de Administración Legislativa, el asambleísta del Partido Social Cristiano Samuel Celeri. En este momento se registran y posterior a ello se dará ya la votación. Falta todavía un acuerdo para la tercera vocalía. Entendemos que de parte de la Revolución Ciudadana insistirán para que este espacio sea tomado, ya que son la segunda fuerza política para este periodo legislativo. Pero ¿qué ha ocurrido durante esta jornada? Todo lo que se ha dado desde el inicio de la sesión. Por ahora, el partido de gobierno tiene gran parte de los espacios de poder y ha dejado fuera al correísmo. Esto lo ha hecho con el apoyo por lo menos de los 6 de los 9 asambleístas de Pachacuti y también con el respaldo del Partido Social Cristiano. Pero en el siguiente reportaje preparado por nuestro compañero Carlos Acoto, hacemos un resumen de lo que ha sido esta jornada, además de los incidentes que se han registrado. Veamos. No se cumplía la primera hora siquiera y ya se pedía el ingreso de la escolta legislativa para poner orden. Escolta legislativa, proceda como corresponda. La sola conformación de una comisión ocasional para verificar la documentación de los legisladores provocó el reclamo del correísmo, desde donde se gritaba que ninguno de los suyos fue tomado en cuenta para integrarlo. Fue el primer roce. Luego, tras varios ensayos con el sistema de votación, se dio paso a la esperada elección de autoridades. Valentina Centeno de ADN emocionó a Nils Olsen para la presidencia del Legislativo. Obtuvo los votos, fue posesionado y se dirigió al Pleno. Ofreció una asamblea diferente. No les pido que pensemos igual, pero sí que pensemos todos en algo más grande que nuestras diferencias. Nuestro país y nuestra gente. Este país está cansado de gritos vacíos, conflictos estériles. Está esperando que hagamos nuestro trabajo. La primera vicepresidencia fue también para ADN. Michelle Mancheno fue escogida. Hubo aplausos y todo avanzaba sin dilaciones hasta que tocó votar por la segunda vicepresidencia. El oficialismo mocionó a 2 legisladores de Pachacuti, pero para ninguno hubo los votos. Entonces, la sesión se suspendió. Suspendo la sesión. Horas después se volvió a intentar y fue Carmen Tiupul, mocionada en un primer intento, la que a la segunda consiguió la segunda vicepresidencia de la Asamblea. La sesión continuó con la elección de los integrantes del Consejo de Administración Legislativa CAL. Para la primera vocalía fue designada Sade Fritzi, asambleísta del oficialismo. Pero antes de continuar con las demás vocalías hubo un pedido. Luis Molina de la RC intentó que se reconozca oficialmente a una tercera bancada, conformada por legisladores de esa tienda política y de reto. Aquí tenemos también
organizaciones políticas que están en alianza con la Revolución Ciudadana, que han decidido libre y voluntariamente establecer la posibilidad de tener una bancada. Pero no ocurrió. Las dos únicas bancadas registradas son ADN y RC Reto. De ahí la elección de la segunda y tercera vocalía del CAL no se pudo concretar. Los legisladores de la RC no se registraron para las votaciones. Algunos salieron del salón y en medio de nuevos incidentes se volvió a pedir la presencia de la escolta legislativa. Escolta legislativa, proceda como corresponda. Se concretó apenas la cuarta vocalía. El asambleísta independiente Steven Ordóñez fue escogido. No hubo acuerdos tampoco para secretario y prosecretario. Y con 4 designaciones pendientes, antes de las 5 de la tarde se volvió a suspender la sesión. Carlos Acoto, Teleamazonas. Cuarto vocal del Consejo de Administración. Bien, eso es lo que se ha vivido hasta el momento en esta jornada. Todavía no hay humo blanco respecto de la segunda vocalía del CAL. Estamos a espera si es que se asigna o no este espacio al Partido Social Cristiano. Pero sin embargo, contarles que de otro lado lo que se ha podido reflejar es que se puso en evidencia el acuerdo que tuvo en principio la bancada de gobierno ADN con Pachacutic. Esto ocasionó un fraccionamiento. Son 3 los legisladores que se han quedado fuera y los 6 con el gobierno. Quienes se quedarían fuera de este pacto con el gobierno son la asambleísta Dina Farinango, Alex Tuampanta y Mariana Yumbay de Pachacutic. Pero en el siguiente reportaje les cuento un poco cómo se dieron las votaciones y lo que ocasionó en la Revolución Ciudadana. Veamos. De la misma. El procedimiento se realizará... El acuerdo anunciado entre la bancada de gobierno ADN y Pachacutic operó sin límites en la primera sesión de la nueva asamblea. Gracias a 6 de los 9 votos de la organización política indígena y el Partido Social Cristiano, además de varios independientes, el oficialismo se quedó con la presidencia de la asamblea, la primera vicepresidencia y hasta ahora con 2 de las 4 vocalías del CAL y dejó fuera de todo espacio de poder al correísmo. Las jugadas iniciales fueron fallidas para Pachacutic, pero tras una rectificación, Carmen Tiupul se quedó con la segunda vicepresidencia, decisión que confirmó la fractura de la bancada del movimiento indígena. Nosotros nos hemos abstenido en toda la votación en virtud de que no va con nuestro proyecto político. Jamás se ha hablado de una agenda legislativa, no se ha hablado quizás de las líneas rojas que tenemos y en ese marco jamás nos someteremos. Llegó el momento de elegir a los 4 vocales del Consejo de Administración Legislativa y el correísmo empezó a pelear, aunque sin resultado, por uno de sus puestos. Es más, Raúl Chávez del Movimiento Reto, que llegó a la Asamblea de la mano de la Revolución Ciudadana, anunció la creación de un bloque por fuera del correísmo. Hemos registrado una bancada que se llama La Gente, la bancada de la gente, correcto. Adicional de la bancada que ya existía de Revolución Ciudadana. Bueno, hay un listado que seguramente lo haremos público en este momento. Son alrededor de 17. Bueno, ya veremos. Para eso están los abogados y para eso existe la ley. Lo más cerca del CAL que estuvo el correísmo fue con Sergio Peña, asambleísta de Reto, pero candidatizado por el gobierno sin previo aviso. Esto puso en apuros a la Revolución Ciudadana. Por ahora, ADN tiene el balón en su cancha. Hacen falta acuerdos para la segunda y tercera vocalía del CAL. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Y bien, estamos a la expectativa nada más ya de la elección de las 2 vocalías restantes del Consejo Administrativo de la Legislatura, la segunda y la tercera. Estaremos expectantes de lo que aquí ocurra y en caso de que la información lo amerite, pues nos volveremos a conectar. Diana, continúas tú, que tengan una buena noche. Estaremos pendientes. Gracias, Karen. Y mediante el decreto ejecutivo 630, el presidente Daniel Noboa designó a Roberto Curi Pesantes como nuevo ministro de Telecomunicaciones en reemplazo de César Martín, quien ocupaba el cargo desde que el mandatario asumió el poder en noviembre de 2023. Este cambio ocurre a pocas horas de que termine la 6ª prórroga para la renovación de los contratos de concesión del servicio de telefonía celular. Curi se desempeñaba como gerente general de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT. Andrés Faltoni y Yasmín Enríquez fueron elegidos como nuevas autoridades del Consejo de Participación Ciudadana. Previo a la toma de juramento, aseguraron que impulsarán los concursos de selección de autoridades pendientes. Juro por las familias. A través de este juramento, Andrés Faltoni renovó su compromiso para seguir al frente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por los próximos 2 años. La moción fue presentada por la consejera Yasmín Enríquez y tuvo los votos favorables de 6 miembros presentes.
que nada detenga la fuerza de este quinto poder. Con similar votación, Yasmín Enríquez fue designada como vicepresidenta, una consejera joven que espera lleve al Consejo hacia la renovación. Y en Yasmín veo efectivamente toda esa proyección para sumar todos los esfuerzos y trabajar en equipo. Y espero poder cumplirlo igualmente enalteciendo esta institución. A lo largo de estos primeros 2 años, el presidente reelecto Andrés Fantoni resaltó que el Consejo ha llevado adelante la designación de 7 autoridades, entre ellas Contralor General del Estado, Defensor Público y Superintendente de Bancos. Como temas pendientes resta la elección de 5 autoridades más, de la Fiscalía General del Estado, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo Nacional Electoral, Conferencia Plurinacional de Soberanía Alimentaria y Consejo de la Judicatura. Tenemos previsto como tiempo máximo culminar, fenecer los concursos hasta febrero de 2026 como fecha máxima de este proceso. La actual administración inició funciones a mediados de mayo de 2023 con la presidencia de Allen Berbera, destituido por la Corte Constitucional, y Nicole Bonifaz en la vicepresidencia. Daniela Valencia, Teleamazonas. Y este jueves el Consejo Metropolitano de Quito se reunirá para elegir a la nueva vicealcaldesa de la ciudad, así como a la segunda vicepresidencia del Cabildo. Desde el interior del Consejo se asegura que todo apunta a que ya existiría una mayoría conformada para esta jornada. En Quito los ojos están puestos en el Consejo Metropolitano. Este jueves se elegirá la nueva vicealcaldesa de la capital, cargo que por ley debe ser ocupado por una mujer. María Fernanda Racines es quien ha estado al frente durante estos 2 años y es una de las postulantes para este nuevo periodo. La elección requiere una mayoría de al menos 12 votos y desde el interior del municipio ya se habla de que esa mayoría estaría prácticamente consolidada. Yo estoy confiado en que los concejales, mis compañeros, harán una apuesta por la estabilidad institucional del municipio y de la ciudad. La postura es que nuestra compañera María Fernanda Racines se mantenga en la vicealcaldía. Estamos con alrededor de 13 votos. Vamos a ver el fruto de una serie de conversaciones que las hemos venido manteniendo los días atrás. Sentimos que el mensaje más importante que se le tiene que brindar a la ciudad es un mensaje de tranquilidad, de estabilidad y de continuidad en el trabajo. Sin embargo, las bancadas de oposición también tienen su postura firme. Los concejales Fidel Chamba y Analía Ledesma insisten en que esa elección debe responder a criterios de transparencia y compromiso con la ciudad. Yo no voy a votar por una persona o por una candidata que venga de Revolución Ciudadana. Hay que también ser coherente entre lo que hemos venido diciendo y lo que vamos a hacer ahora. No podemos decir una cosa, ser críticos y votar de otra manera. El señor alcalde ha pedido apoyo directamente para que se le pueda tener a su vicealcaldesa. Yo no pienso que hay una negociación debajo de la mesa ni sobre la mesa, tiene que ser una cuestión de ciudad. Esta elección de la autoridad de la vicealcaldía de Quito se da en un momento sensible para el Cabildo Metropolitano. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, actualmente enfrenta un proceso de revocatoria de mandato, impulsado por sectores ciudadanos que cuestionan su gestión. Por ello, los concejales consideran que la decisión que se tome este jueves a las 10 de la mañana es clave. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. El cambio de vicealcaldesa en Guayaquil, que el Consejo Guayaquileño confronta 2 opciones que salen del mismo correísmo. Aquiles Álvarez insta a los concejales a no abstenerse en la votación. Alcalde, que por la moción propuesta por la está como el primer punto del día dentro de la sesión de consejo que se celebrará este jueves 15 de mayo y podría redibujar las fuerzas políticas en la mesa municipal. En este sentido, el primer personero del municipio de Guayaquil, Aquiles Álvarez, instó a los concejales a no abstenerse al momento de la votación para elegir a la vicealcaldesa que lo acompañará en los próximos 2 años. Espero que mañana los concejales decidan en mayoría quién es la nueva vicealcaldesa de Guayaquil, según las mociones que existan. Al final, si eres concejal, tienes que tomar decisiones. La misma que el día de mañana tendrá que medirse entre 2 cartas. La de mantener a Blanca López, actualmente vicealcaldesa de la ciudad, cargo al cual llegó con 9 votos a favor y 6 abstenciones. De los ese entonces Partido Social Cristiano, ahora muchos de ellos afiliados al Movimiento Reto. López, que figura como uno de los cuadros nacientes del ala más dura del correísmo y como fundadora de las Juventudes de la RC y directora provincial de jóvenes de este mismo movimiento. Durante estos 2 años en funciones ha mirado hacia el área social y ambiental, pues como presidenta de 4 comisiones legislativas municipales, ha impulsado proyectos relacionados con el manejo integral de incendios forestales, también en materia de desnutrición crónica infantil y seguridad vial.
proyectos que en muchos casos han sido pasados en sesiones con voto unánime. No obstante, para este jueves el panorama no podría ser igual, pues hay otro nombre como opción y se pone sobre la mesa para que esté a la diestra, ahora de Álvarez, y es el de Tatiana Coronel, una figura que no es nueva y es bastante cercana al movimiento Reto, en el cual ejerce como vicepresidenta nacional. Ya en el municipio de Guayaquil, Coronel se ha mostrado como directora de vinculación con la comunidad y ha ganado protagonismo dentro de la mesa municipal al ubicarse en el anterior puesto que ocupó el exconcejal Raúl Chávez. Astrix Ingrid, Teleamazonas. 652 concesiones mineras se otorgaron en los últimos 5 años. Esto pese a que el catastro minero está cerrado desde 2018. Investigaciones develan que gran cantidad del oro que se exporta de Ecuador podría provenir de fuentes ilegales. 8 meses han pasado tras la ejecución de estos allanamientos en las oficinas del Ministerio de Energía y de la Agencia de Regulación y Control Minero ARCOM por las irregularidades en la entrega de concesiones mineras. En ese momento, las investigaciones realizadas por la Unidad Nacional de Investigación de Delitos contra el Ambiente y Naturaleza develaron que entre 2019 y 2024 se entregaron 652 concesiones mineras. Esto pese a que el catastro minero está cerrado en el país desde 2018. El crecimiento de la violencia, por ejemplo, que tienes alrededor de los puntos de extracción de minería, coincide con el otorgamiento de permisos que tienes desde el 2018. Esas empresas de pequeña minería, uno, están siendo extorsionados por los grupos de delincuencia organizada, o dos, los grupos de delincuencia organizada son dueños de esas empresas. Además, se dio a conocer la entrega de permisos de 211 plantas de beneficio, es decir, los lugares en donde se procesa el material aurífero sin verificar la trazabilidad y procedencia del mineral. Pero desde entonces nada se ha sabido sobre los responsables y las sanciones. Todo indica que por la debilidad institucional, gran porcentaje del oro que sale de los puertos no tenga origen legal. Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, explica que quienes están detrás de la minería ilegal lograron además cooptar a las entidades de control y la justicia. Lamentablemente el sistema de justicia no se ha adaptado a este nuevo problema de criminalidad. Muchos de los procesos judiciales de minería ilegal se resuelven en etapas previas, es decir, no llegan a juicio y no se logra entender cuáles son las redes de financiamiento, por ejemplo, que están detrás de estas actividades de minería ilegal. A eso se suma el poco personal capacitado para enfrentar este delito en el país. Por ejemplo, hay 4 fiscales dedicados a investigación de delitos ambientales. La policía se queda con sus 50 personas que se dedican a la investigación de minería, que están enfocados únicamente en los puntos de explotación, pero hay estas nuevas herramientas tecnológicas de blockchain, por ejemplo, que te permiten entender la trazabilidad. Por ahora, ni el Ministerio de Energía ni la ARCOM se han pronunciado sobre este fenómeno que pone en vilo a todo el Ecuador. Belén Merizalde, Teleamazonas. Seguimos con más noticias. Avanza la investigación sobre el asesinato de Fernando Villavicencio y Fiscalía presume la participación de Jorge Glass y 4 personas más en este crimen. Un documento filtrado en las últimas horas muestra que 5 personajes cercanos y vinculados a la Revolución Ciudadana serán notificados como parte de la indagación. Nuevas luces en el caso de Fernando Villavicencio. Un documento filtrado en redes sociales da cuenta del avance en las investigaciones sobre el asesinato del ex candidato a la presidencia de la República. Según el texto del documento filtrado dentro de las investigaciones, se dice se ha logrado determinar la presunta participación en el hecho investigado de los ciudadanos Jorge Glass, José Serrano, Javier Jordán, Ronnie Aliaga y Daniel Salcedo. Se pide que los 5 personajes sean ubicados y notificados como parte de esta investigación. Amanda Villavicencio, hija del ex candidato asesinado, cree que si bien el proceso se había estancado, es alentador conocer avances aun cuando fuera a través de esta filtración. La filtración es nueva, pero la investigación data desde octubre del 2023. La investigación se mantiene en reserva, no obstante es fácil deducir por qué se investiga a cada uno de los mencionados. En el caso de Jorge Glass, se cree que tras haber sido detenido en la Embajada de México en Quito, sus dispositivos electrónicos pudieron aportar con pistas sobre el crimen de Villavicencio. Sonia Vera, abogada de Glass, ha reaccionado a través de su cuenta de X y habla de persecución política. Asegura que esta presunción de fiscalía viola el principio de legalidad penal.
el deber de objetividad de la Fiscalía y las medidas cautelares de la CIDH. De allí mismo se colige que salen nombres como el del exministro de Correa, José Serrano, por ejemplo, y del exasambleísta de la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga. Y de Aliaga hay una conexión que nos lleva al caso Villavicencio, la polémica foto que enardeció a estos robustos amigos de la piscina. Aliaga comparte, entre otros, con Javier Jordán. ¿Qué tiene que ver? Vemos justamente cómo Javier Jordán con Leandro Norero planificaban minuto a minuto cómo iba a ser el crimen de Fernando Villavicencio. En los chats del narcotraficante Leandro Norero ya se hablaba de Villavicencio, para ellos un personaje incómodo. Ya en junio del 2022, Jordán le pide a Norero: Ñaño, nunca te he pedido un favor. ¿Puedes resolverlo de este Villa? Ñaño, ¿tú crees que es prudente ese man con todo esto? Pero veamos quién dijo miedo. Dame los datos que más puedas. Ñaño, se metió con mis hijas, con mi mamá, con toda la familia. ¿Te acuerdas de esa película que vimos? Que los encargados hicieron el encargo y eran kamikaze. También se van los kami. Tráelos de otro lado. Ya voy a ver cómo hago eso. Piénsalo bien, que yo meto para esa película tiene que ser Netflix. Jaja, de una. Nunca se va a terminar esto, el pretexto de cualquiera. Ya tengo los gatos para FB. Una sugerente conversación que consta del caso Metástasis y cuyo contenido lleva a establecer conexiones que deberán ser investigadas en el caso Villavicencio, tal como reza el documento filtrado. Pero hay un personaje que también aparece en esta escena de la investigación, ya conocido por casos de corrupción, condenado en unas causas e investigado en más: Daniel Salcedo. Durante una intervención e interrogado por el entonces presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, Salcedo deja entre líneas una que bien podría leerse como advertencia o no. Usted me mencionó delincuente y está bien, como le digo, estoy siendo sentenciado injustamente, pero solamente el tiempo dirá las cosas, Fernando. Hoy estamos y mañana no, hoy estamos y mañana no. Así es, el tiempo ya lo ha dicho. Es así que hoy la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio empuja a viejos personajes de la política, polémicos, cuestionados y procesados, a 5 hombres que aparecen en una investigación que espera respuestas desde el día del crimen, 9 de agosto del 2023. Fausto Yepes, Teleamazonas. Terroristas quemaron 8 embarcaciones en Puerto El Morro, parroquia rural de Guayaquil. Es el primer atentado terrorista en esta localidad, que también registra su año más violento. Son imágenes captadas por los testigos del atentado registrado en Puerto El Morro, localidad de la provincia del Guayas. Se trató de 8 embarcaciones que ardieron en fuego hasta quedar así. 3 de ellas reducidas a escombros flotando sobre el agua, 2 más calcinadas en la orilla, como esta embarcación del Ministerio del Ambiente. El resto quedaron sumergidas en el fondo del mar. El atentado se registró a las 3 de la madrugada de este miércoles. Cuando arribaron hasta este puerto 2 embarcaciones, en ellas se movilizaban al menos 15 terroristas armados con fusiles, quienes rociaron combustible e iniciaron el flagelo. Grupos delincuenciales organizados que aparentemente en represalias contra empresas de seguridad causaron el incendio de 3 de sus unidades y colateralmente se vieron afectados 4 lanchas más, 3 del sector turístico y 1 del Ministerio del Ambiente. Entonces podemos mencionar la primera hipótesis como un ataque dirigido. Según el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, este sería el primer atentado terrorista registrado en esta localidad. El objetivo de los delincuentes sería atemorizar a las empresas de seguridad privada, quienes son el segundo anillo de seguridad que tiene el sector productivo. El otro es el Estado. Durante nuestra cobertura logramos conversar con habitantes de Puerto El Morro, quienes temen que las mafias se asienten en esta localidad, arrebatando la tranquilidad que caracteriza a este punto turístico. Era el sustento de nuestra familia, era el sustento de un hogar. Son 4 botes afectados que todos trabajaban en turismo. Cada uno de los botes está alrededor, solo el motor, de unos $15.000. En lo que va del 2025, Puerto El Morro ya registra 6 asesinatos, siendo hasta el momento el año más violento en su historia. Hasta el cierre de este reportaje no se registran detenidos y aún se investiga la banda terrorista que estuvo tras estos atentados. Ricardo Alcíbar, Teleamazonas. Más noticias: 88,000 cosméticos sin registro sanitario fueron decomisados en 4 provincias por la Agencia de Regulación Sanitaria. Expertos advierten que usar estos productos en el rostro puede tener consecuencias fatales.
Cremas, mascarillas, labiales, productos de ojos y hasta esmaltes de uñas son parte de los 88.000 productos cosméticos que la Agencia de Regulación y Vigilancia Sanitaria ARCSA retiró de circulación este martes luego de verificar que no contaban con registro sanitario. Provenientes del comercio irregular, se ejecutaron visitas a más de 115 locales a nivel nacional en las provincias que mayoritariamente se encontraron este tipo de productos. Son Pichincha, Guayas, Azuay, Imbabura. Tras estos operativos, 15 locales comerciales fueron clausurados. Las medidas cautelares pueden tener un periodo de entre 10 hasta 15 días. Todos ellos pasan directamente a destrucción para prevenir que estos productos no reingresen al mercado. La dermatóloga Fernanda Andrade explica que el usar productos caducados o peor aún, sin registro sanitario, pueden tener consecuencias graves para la salud. Podríamos tener unas reacciones adversas como reacciones alérgicas. Y si la persona tiene piel sensible, si no se ha puesto protectores solares, por ejemplo, podría tener quemaduras químicas. Que se enrojezca realmente, que le pique mucho y haga una urticaria. Es por ello que recomienda siempre acudir a un especialista. En los productos de skincare es súper importante que se respete la norma de fabricación. Si estábamos queriendo tener un buen resultado o una mejoría estética en nuestra piel, podemos lograr todo lo contrario si es que usamos medicamentos falsificados. Con esta intervención ya son 115.000 los cosméticos sin registro o caducados que se retiran del mercado en 2025 y un total de 5 millones de otros productos desde el 2024. Lucía Clavijo, Teleamazonas.